Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez. Así comienza una de las obras más agudas y entretenidas de la literatura española. Hoy hablaremos del Lazarillo de Tormes, sus aventuras, su humor, sus críticas sociales y todo lo que aún tiene que decirnos en el presente esta gran obra, esta gran obra. Nosotros podemos identificar el Lazarillo de Tormes, cuyo título completo es La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Es una novela española anónima, publicada en 1554, la obra precursora de la novela picaresca, ya que narra en primera persona y de forma autobiográfica la vida de Lázaro, que era un niño pobre del siglo XVI, mostrando con realismo e ironía los vicios y la hipocresía de la sociedad de la época. La autoría del Lazarillo de Tormes es anónima y ha sido motivo de debate durante siglos, dada la naturaleza crítica de la obra, porque especialmente hay una crítica hacia la Iglesia. El autor ocultó su identidad, supongo, para evitar represalias de lo que en ese momento se consideraba, o más bien estaba establecida, la Inquisición. Y se supone que está bien, es anónima, pero se han propuesto ciertos autores como posibles escritores de esta novela. Por un lado está Fray Juan de Ortega en 1605, el erudito José de Sigüenza atribuyó la obra a Fray Juan de Ortega, que era un monje jerónimo. Ortega era general de su orden en la época de la publicación, lo que explicaría el anonimato. Un fraile de alto rango no podía admitir tal crítica. Marcel Batallón y otros estudiosos del siglo XX también apoyaron esta hipótesis. Otros dicen que podría haber sido Diego Hurtado de Mendoza, escritor y diplomático granadino, cercano al círculo real. Ya en 1607 se mencionó que él habría compuesto el Lazarillo, atribución recogida en el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española en el siglo XVIII. Una investigadora llamada Mercedes Agulló halló en papeles de Mendoza una nota que aludía a correcciones hechas para la impresión de Lazarillo, lo que la llevó a reforzar la hipótesis de Mendoza como autor. Y este descubrimiento se consideró una prueba seria a favor de Mendoza. Alfonso de Valdés también se propone como un posible autor. Los hermanos Valdés fueron humanistas españoles del círculo erasmista, es decir, que seguían la filosofía de Erasmo de Rotterdam, un filósofo que nosotros ya hemos visto en nuestro podcast de Filosofía Apuntes. En 1902, el hispanista Morel Fatio sugirió que el autor pertenecía a este círculo. En 2002, la profesora Rosa Navarro Durán defendió la autoría de Alfonso de Valdés, secretario de Carlos V, comparando el Lazarillo con escritos satíricos de Alfonso. Otra teoría propone a Juan de Valdés, exiliado por la Inquisición, que se especula que pudo escribir la novela hacia 1525. Y así, entre otros grandes autores, se han propuesto para la supuesta autoría del Lazarillo de Tormes. La novela está escrita como una larga carta autobiográfica que Lázaro envía a un destinatario llamado Vuestra Merced, un término respetuoso que sugiere un funcionario de alto rango, suponemos, y en esta carta Lázaro promete relatar el caso con todos los detalles, un asunto escandaloso en el que él se vio envuelto para explicar su versión de los hechos. La obra se divide en 7 capítulos, o más bien tratados, en los cuales Lázaro narra su vida desde la niñez hasta la adultez. ¿Ya? Vamos a ir viendo cada punto de esta novela. Tratado 1. Infancia de Lázaro y el ciego. Lázaro González Pérez, apodado Lazarillo de Tormes, por haber nacido a orillas del río Tormes, por eso se dice el Lazarillo de Tormes. Esto es naturalmente España, en la región de Castilla y León, y es un afluente del río Duero y atraviesa varias provincias como, nace en la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila, y pasa por la provincia de Salamanca, cruzando la ciudad del mismo nombre, que es muy importante en la obra, y desemboca en el río Duero, como habíamos dicho, cerca de Zamora.
Y tenía Lázaro, nació, tenemos que imaginarnos a un niño muy pobre, está, fue nacido en el río Tormes, y ahí cuenta sus humildísimos orígenes. Fue hijo de un molinero ladrón que se llamó Tomé González, que muere en prisión, y su madre, que es Antona Pérez, que es viuda de Tomás González, por lo tanto, y ella se queda sola con el niño, con Lázaro, sin apoyos, sin recursos. Y la novela la presenta como una mujer que, como tanta otra en esa época, hace lo que puede para sobrevivir, para sacar adelante a Lázaro. Bueno, trabaja como cocinera, como criada, e incluso se une sentimentalmente a un hombre negro, Saide, que también acaba siendo castigado por robar para alimentar al niño. Su relación con Saide es juzgada por la sociedad. Cuando se descubre que él robaba trigo, leña y hasta herraduras para dar de comer a la familia, es azotado y Antona queda confesada y penitenciada, es decir, obligada a hacer penitencia pública por convivir fuera del matrimonio. Y este hecho muestra la dureza de la moral social de la época, una madre pobre que trata de alimentar a su hijo y termina siendo castigada en vez de ayudada. Y Lázaro como niño ve esta miseria y aprende que el mundo es cruel, especialmente con los más humildes. ¿Qué pasa? En un determinado momento, sin poder mantenerlo, Antona da a su hijo en servicio, da a su hijo en servicio, como un mozo. ¿Y qué es un mozo? En el siglo XVI, un mozo era un joven sirviente o criado, generalmente de origen humilde, que trabajaba para un amo a cambio de comida, techo y a veces algo de paga. Podía tener varias funciones. El mozo podía servir la comida, acompañar y guiar, como hace Lázaro, como va a hacer, digamos, hacer mandados, limpiar o cuidar a su amo. Era común que los niños pobres fueran entregados como mozos de servicio desde muy pequeños. No eran esclavos legales, pero vivían en total dependencia, no se imaginan derechos laborales ni protección, nada de eso había. Y el mismo Lazarillo lo comenta, el mismo Lázaro, y como en aquel tiempo se usaba que los mozos de ciegos fueran también sus criados. Y así se ve claramente que el mozo era casi una extensión del amo, sin autonomía propia. Ujú. Y aquí ocurre una de las escenas que quizás es la más desgarradora y breve, porque en un determinado momento, la madre, después de todos estos alborotos que pasó con Saide, no tuvo más remedio que ir a trabajar como criada al mesón de la Solana, y allí con mucho esfuerzo se crió el hermanito de Lázaro. Y Lázaro se convirtió en un muy buen mozo, hacía todo lo que le mandaban, llevaba vino a los clientes, velas, todo. Y en un determinado momento, un determinado día, fue a alojarse un ciego al mesón. Y este ciego mira a Lázaro y se llevó una buena imagen de él. Empezó a decir, mira, este jovencito podría servirme como guía. Y así se lo dijo a su madre. Y su madre, la madre de Lázaro, le contó al ciego que era huérfano y le pidió que lo tratara bien. Y el ciego le dijo, yo lo voy a tratar como si fuera un hijo. Y al cabo de unos días se marcharon de Salamanca y fue a despedirse Lázaro de su mamá. Los dos lloraron y ella le dijo, hijo, ya sé que no te veré más. Intenta ser bueno y que Dios te guíe. Te he criado y te dejo con un buen amo. Ahora tienes que valerte por ti mismo. Y así fue como el ciego lo estaba esperando. Y bueno, a la salida de Salamanca había un puente que tenía una entrada, un animal de piedra en forma de toro, describe Lázaro. Y cuando llegan ahí, el ciego le dice, Lázaro, acerca el oído a este toro y oirás un ruido fuerte dentro de él. Y Lázaro, como era inocente, le creyó y se acercó. Y sintió que su cabeza estaba cerca de la piedra y se dio un gran golpe en el toro. Fue un golpe tan fuerte que el dolor
le duró más de 3 días. Y el ciego le dijo, tonto, aprende, el mozo del ciego tiene que saber más que el diablo. Y se mató de la risa el ciego, se mató de la risa, se burló de él. ¿Con qué objeto hace esto el ciego? Con el objeto de avivarlo, ¿ya? De ese modo, Lázaro despierta de su inocencia con ese golpe. ¿Ah? Y ahí viene la relación, ¿no? Lázaro, porque podríamos decir, bueno, este es Lázaro del Evangelio de Lucas, el Lázaro el mendigo, ¿no? Del Evangelio de Lucas. Ambos están al margen de la sociedad, padecen hambre y miseria y son ignorados por los poderosos. Entonces Lázaro de Tormes representa como el bíblico a los desposeídos que el mundo desprecia. Quizá esa también fue una lección que también quiso poner ahí el autor del Lazarillo de Tormes. ¿Mm? Es una interpretación, ¿no? Es una interpretación. En todo caso, igual podría parecerse al Lázaro resucitado por Jesús. Porque claro, al principio Lázaro de Tormes es un niño inocente, ignorante, indefenso, y luego tras los golpes de la vida comienza de alguna forma a resucitar. Y resucita, ya lo vamos a ver cómo es el cambio del mismo Lázaro, ¿no es cierto? Em, por lo tanto se va a vivir con este ciego. Ujú. Em, el ciego es avaro, es cruel, y apenas le da de comer a Lázaro. Y esto obliga a Lázaro a desarrollar ciertas estrategias para sobrevivir. Por ejemplo, el ciego guarda el pan en un arcaz, ¿ya? Un arcaz, imagínenselo como una caja cerrada con llave. Y Lázaro logra conseguir una copia de la llave para robar pedazos sin que el amo lo note. Pero el ciego, que es desconfiado siempre, empieza a contar los panes. Entonces Lázaro los saca de a poco y mordisquea a todos, para que parezca que fue una especie de ratón. Y el ciego dice, ¿qué diablos es esto? Cada noche me faltan panes y aparecen rollos. Lázaro mantiene la farsa hasta que lo descubren. Y bueno, que de alguna forma, que esto es muy entretenido, pero aquí vemos que el hambre agudiza el ingenio. O sea, cuando hay hambre no hay nada que perder, ¿no es cierto? Lázaro aprende a burlar al más astuto, lo que se convierte de alguna forma en su estilo de vida. Y en un estilo de vida constante. Ahí comienza, podríamos decir, y vincularse siempre con lo de Lázaro, empieza a resucitar, empieza a darse cuenta, a despertar. Ujú. En otro determinado momento el ciego lleva un jarro con vino y lo abraza mientras duerme. Está muy, digamos, el ciego es muy desconfiado. Y Lázaro, desesperado, hace un agujero en el fondo y usa una paja para beber en secreto. De hecho, esto ha sido retratado en numerosas pinturas donde el Lazarillo ahí está también tratando de eh, tratando de tomar vino él también por medio de una paja, ¿no es cierto? Para que no lo note el ciego. Pero el ciego, notando que el vino baja, tapa el agujero y espera. Y un día, cuando Lázaro se acerca, le revienta el jarro en la boca, dejándolo sin un diente. Y ahí Lázaro aprende que los más poderosos también pueden ser engañados, pero que la astucia tiene riesgos. Cada triunfo le cuesta un golpe, pero a medida que va pasando el tiempo también mejora sus trampas. En una ocasión, el ciego y Lázaro estaban comiendo uvas. ¿Ya? Esto se conoce como la parte del racimo de uvas. Y el ciego le dijo, Lázaro, tienes que prometer que de este racimo vas a tomar solo una uva cada vez. Yo haré lo mismo, y así los dos comeremos la misma cantidad. Y así lo prometió Lázaro. Pero al poco rato, Lázaro se empieza a dar cuenta que el ciego, como era astuto, empezó a coger las uvas de dos en dos. Y Lázaro, para no ser menos, empezó a tomarlas de tres en tres. Y cuando se terminaron,
el ciego le dijo: Lázaro, me has engañado. Has estado cogiendo las uvas de tres en tres. Y em, le dice: ¿sabes cómo lo he notado? En que yo la tomaba de dos en dos y tú callabas. ¿Ah? Y tú te quedabas callado. Es decir, el ciego, claro, fue tomándolas de dos en dos para ver si Lázaro seguía siendo, digamos, comiendo solamente de una. Y vio que le empezaba a comer de tres en tres, entonces ahí se produjo la desconfianza del ciego, ¿no? Entonces, como pueden ver, la relación entre ellos es absolutamente áspera, se engañaban mutuamente. El ciego lo golpeaba brutalmente cuando descubría sus engaños. Y hay una escena muy, muy famosa que es cuando Lázaro le cambia una longaniza por un nabo. ¿Ah? Por un nabo. Y el ciego furioso, ¿qué le hace? Le mete la nariz en la boca. Le mete la nariz en la boca para olerla. Y esa escena está retratada, de hecho, por Francisco de Goya. Francisco de Goya, si ustedes ven Lazarillo de Tormes, por Francisco de Goya, van a ver la imagen del ciego tratando de hacer eso. Ujú. Y bueno, finalmente, cansado de los abusos, el Lazarillo se venga y convence al ciego de saltar con todas sus fuerzas frente a un pilar diciendo que hay un salto grande, es decir, un arroyo, cuando en realidad el ciego tiene delante el pilar de piedra. El ciego salta y se golpea violentamente quedando malherido. Aprovechando la confusión, Lázaro huye y abandona entonces a este ciego. El tratado 2 comienza entonces con el clérigo de Maqueda. Lázaro entra al servicio de un clérigo, es decir, un cura párroco, en la localidad de Maqueda, y esperaba mejor trato por ser hombre de la iglesia, pero descubre que el clérigo es aún más avaro que el ciego. Este segundo amo apenas le da de comer a Lázaro, teniéndolo en constante hambre. Lázaro describe que me mataba de hambre, y para no morirse el muchacho roba pequeños trozos de pan del arcaz, esta caja que yo les decía que eh, se guardaba con llave, y claro, ahí guardaba el pan. Lázaro hace agujeros en el arca y finge que se lo hace un ratón o una culebra para disimular el robo. El cura, engañado al principio, sospecha y una noche descubre el truco. Lázaro duerme con la llave del arca en la boca y ésta produce un silbido que el clérigo confunde con el silbido de una serpiente. Y asustado, el clérigo golpea a Lázaro pensando que es la serpiente y así se encuentra la llave robada. Furioso por el hurto, le propina a Lázaro una paliza terrible, dejándolo casi medio muerto, y luego lo expulsa de la casa. Este tratado entonces muestra la hipocresía de un religioso que predica caridad pero deja a un niño casi famélico. Lázaro aprende que la iglesia también puede ser cruel. De ahí saltamos entonces al tratado tercero, el escudero. Tras recuperarse, Lázaro llega a Toledo donde encuentra un escudero, un hidalgo pobre, que se ofrece a tomarlo como criado. Al principio el muchacho cree que ha tenido suerte, pues el escudero viste decorosamente y aparenta nobleza, pero pronto descubre la verdad. El hidalgo no tiene nada que comer ni casa con muebles, mantiene una fachada de caballero honorable, mientras su estómago vacío ruge. Lázaro termina manteniendo a su amo, se ve obligado a pedir limosna y compartirla con el escudero, ya que éste por orgullo no trabaja ni mendiga. Aún así el escudero trata a Lázaro con más amabilidad que sus amos previos. No lo golpea ni maltrata, solo que no puede alimentarlo. Se desarrolla una relación curiosa porque Lázaro siente cierta lástima y simpatía por el hidalgo, quien representa la obsesión por la honra. En un momento llegan unos acreedores a cobrar el alquiler y el escudero, incapaz de pagar, huye de la casa abandonando a Lázaro a su suerte. El pobre muchacho se queda solo de nuevo y peor, ahora confrontado a los caseros que le preguntan dónde está su amo. Por fortuna, al ver la situación de Lázaro, terminan compadeciéndose de él en vez de castigarlo. Este tratado entonces expone la crítica al honor ficticio de la baja nobleza, donde el escudero prefiere huir y dejar a Lázaro antes que admitir su pobreza. Vamos con el tratado cuarto, el fraile de la Merced. Luego Lázaro sirve brevemente a un fraile mercedario. De este amo cuenta poco, solo que era un fraile atípico, muy mundano,
y activo fuera del convento. Al parecer, al fraile le gustaban tanto los paseos y asuntos seglares que hacía a Lázaro caminar tanto que le reventó los zapatos. Lázaro insinúa que no duró mucho con este fraile, posiblemente por un comportamiento inapropiado del religioso. Se ha especulado con referencias a encuentros sexuales, pero el texto sugiere cosas sin explicitar. En cualquier caso, este cuarto amo continúa la crítica a lo religioso, es decir, un fraile que incumple sus votos de pobreza o clausura. Lázaro pronto lo deja. Eso nos lleva al tratado quinto, el buldero, el vendedor de bulas. El siguiente amo es un buldero, es decir, un vendedor de bulas e indulgencias, que eran documentos de perdón de los pecados. Así se conocían generalmente, ¿no? Las indulgencias, por ejemplo. Pensemos en la indulgencia de Urbano II en la primera cruzada. Urbano II en la primera cruzada le prometió a los cruzados que si iban a la guerra, se les perdonarían todos sus pecados. ¿Ah? Si ellos iban a combatir a los musulmanes, se les perdonaban todos los pecados que hayan tenido. Eso por ejemplo, ahí hay un ejemplo de indulgencia absoluta. ¿Ya? Después la indulgencia se entendió más bien como aquel perdón, o más bien reducción del tiempo en el purgatorio. Pero eso fue después. Y claro, la gente compraba estas indulgencias creyendo que se reducía su tiempo en el purgatorio en el caso de las cruzadas, se le perdonaban todos los pecados. Y bueno, este buldero recorría los pueblos. Aquí se relata una especie de estafa ingeniosa montada por el buldero. Al llegar a un lugar donde la gente desconfiaba de sus bulas, el buldero finge un drama. Un alguacil, que en realidad está involucrado con él, primero denuncia que las bulas son falsas. Luego en la iglesia ese alguacil cae supuestamente poseído por el diablo como castigo. Y desesperado, el pueblo observa cómo el buldero expulsa al demonio del alguacil usando la bula. Tras la milagrosa curación, todos compran las bulas creyendo en su poder. Y luego se revela que todo fue un ardid preparado entre el buldero y el alguacil. Lázaro presencia esta farsa con asombro, sin intervenir. Y este episodio es una crítica mordaz entonces a la corrupción de la iglesia, la superstición de la gente, y no es raro que fuera uno de los tratados censurados por la Inquisición debido a su contenido irreverente. Al final Lázaro deja al buldero, posiblemente porque la farsa pudo descubrirse o simplemente porque sigue su camino. Tratado sexto, el capellán. En este tratado Lázaro entra al servicio de un capellán, que es un sacerdote, en Toledo, quien le da un trabajo de aguador. Lázaro recibe un burro, cántaros y un azote y se dedica a vender agua por la ciudad. Por primera vez, Lázaro consigue ingresos propios, ahorra durante 4 años y logra comprarse ropa usada de hombre respetable. Una vez se ve suficientemente presentable, deja el oficio de aguador y al capellán. Y aquí se marca un punto de inflexión porque Lázaro empieza a mejorar su situación por sí mismo y ascendiendo socialmente de mendigo a trabajador autónomo. Tratado séptimo, el alguacil y el arcipreste. Finalmente Lázaro prueba brevemente a servir a un alguacil, un oficial de justicia, pero lo deja al considerarlo un oficio arriesgado, porque los alguaciles enfrentaban delincuentes y en un momento determinado Lázaro teme por su vida. Su oportunidad llega cuando el arcipreste de San Salvador de Toledo se fija en él, y el arcipreste le ofrece a Lázaro un buen puesto como pregonero de la ciudad, es decir, el encargado de anunciar noticias, edictos y pregones públicos. Además, el arcipreste propone casarlo con una de sus criadas para asentarlo. Lázaro acepta casarse con la muchacha y cree haber alcanzado por fin la estabilidad. En la cumbre de toda buena fortuna, llega a decir Lázaro. Sin embargo, pronto corren rumores maliciosos en el pueblo y se dice que la esposa de Lázaro es en realidad amante del arcipreste y que éste le consiguió marido, es decir, Lázaro, solo para encubrir la relación. Todo Toledo comienza a murmurar que Lázaro es cornudo, es un engañado y que consiente vivir de la situación. Cuando vuestra merced, es decir, como habíamos dicho al principio, el destinatario de la carta, investiga este caso, Lázaro
decide escribir toda su vida para justificar cómo llegó ahí. Y en su narración Lázaro admite que soporta la deshonra porque ahora tiene comida asegurada, una casa y un oficio respetable. Prefiere la comodidad a defender un honor que nunca le dio de comer. Y así termina la obra, con Lázaro afirmando cínicamente que es feliz, habiendo logrado prosperar, aunque sea al precio de su honra. Y esta conclusión deja un fuerte mensaje. Después de tanta hambre y miseria, Lázaro ha aprendido que la sociedad es tan hipócrita que la supervivencia vale más que la honra. La carta de Lázaro en el fondo es un alegato en defensa de sí mismo e intenta explicar que, dadas las circunstancias, él no podía actuar de otra forma. A la vez entonces que, de alguna forma, con todo lo que hemos contado, ridiculiza, por supuesto, la falsa moral de la época. Ahí está entonces, muchachos, el Lazarillo de Tormes. Como podemos ver, es interesante. Hay muchos elementos que, que podríamos analizar. Porque, a ver, el Lazarillo de Tormes perfecto es anónimo, pero no surge de la nada, ¿ya? Se nutre de diversas influencias literarias e históricas. Hay una tradición en el Lazarillo de Tormes donde se muestra una influencia de obras clásicas como El asno de oro de Apuleyo, los 4 libros del reinado de Montalbán, la adaptación del Baldo italiano de Teófilo Folengo, y otros antecedentes de novelas como Proceso de Cartas de Amores, de Juan de Segura, etcétera. Hay realmente una tradición que ya ha venido desde antes y que posiblemente el Lazarillo de Tormes haya tenido una especie de influencia. Ujú. Y el tono moral y crítico del Lazarillo refleja las ideas humanistas del siglo XVI. O sea, se suele mencionar la influencia del pensamiento de Erasmo de Rotterdam y su crítica a la corrupción eclesiástica, ¿no? Como cuando lo veíamos en el... ¿Cómo se llamaba este libro? El elogio de la locura, que también lo analizamos aquí a propósito del canal. ¿Ya? También textos como las confesiones de San Agustín de alguna forma pudieron inspirar una estructura autobiográfica también. Ujú. España, bajo la vigilancia de la Inquisición, intentaba frenar las influencias protestantes y que lo hizo con éxito. ¿Ah? Las influencias protestantes y reformistas no se apoderaron de España, por decirlo así. Las críticas a los clérigos viciosos en el Lazarillo beben de ese clima de reforma espiritual. Por ejemplo, ahí están las ideas de Erasmo, que pedía una iglesia más pura. Y el Lazarillo de Tormes se encuentra que con estos hombres que se supone ser puros, la verdad es que eran absolutamente corruptos, inmorales. ¿Ya? Está influenciado el Lazarillo de Tormes por la realidad de España del siglo XVI. ¿Ya? Siglo donde imperaba Carlos V. ¿Mm? Había una enorme riqueza en esos años que provenía de América, pero una profunda pobreza interna entre las clases bajas, el hambre, la mendicidad y la picaresca urbana, que eran fenómenos reales que la novela refleja con crudeza. Y por cierto, ¿qué es la picaresca? ¿Qué es la picaresca? La novela picaresca es un género literario narrativo escrito en forma de autobiografía ficticia, donde un personaje de origen humilde y marginal, el pícaro, cuenta su vida marcada por la miseria, la astucia y la lucha por sobrevivir en una sociedad injusta y corrupta. ¿Y de dónde viene esta palabra? ¿Cuál es su etimología? Bueno, la palabra pícaro aparece en el siglo XV o principio del siglo XVI, antes de la publicación del Lazarillo de Tormes, aunque es esta obra la que lo populariza, por cierto. Y esto del picaresco viene del verbo picar, como picar comida o picar a alguien. Y se relaciona porque puede significar probar de muchas partes sin llenarse del todo. Molestar o incitar con astucia o malicia. Así sería alguien, un pícaro sería alguien que pica de aquí y de allá para sobrevivir sin un trabajo fijo, incomoda o molesto a los demás con su viveza. Por ahí podríamos ver también que la novela picaresca trata de aquello.
Algunos filólogos sugieren que viene del latín vulgar o bajo latín picarius, que haría referencia a personas que robaban en pequeñas cantidades, especialmente comida, y puede ser, ¿no es cierto? Lázaro lo hacía, y de ahí también vendría el término pecar, que es pecare, y su asociación con el pecado menor o la falta leve. Hay una influencia del occitano o francés también, donde las lenguas romances como el occitano existían palabras similares como pica o picar, con connotaciones de trampa, ataque o robo rápido. Ujú. Eso podríamos decir que es la picaresca, ¿no? Y el pícaro, de alguna forma. Entonces, el pícaro es un joven pobre, huérfano, abandonado, de bajo origen social. No es un héroe noble, ni un caballero. Es todo lo contrario, es un antihéroe, un sobreviviente. No tiene poder, ni riqueza, ni educación formal, pero tiene algo más importante que es la astucia, la picardía y lengua rápida. Vive sirviendo a distintos amos, aprendiendo a engañar, a robar, con ingenio o a mentir para poder comer. Critica Mancina también la sociedad desde abajo, mostrando su lado más oscuro, con humor, ironía y también un poco, ¿por qué no?, de desilusión. De desilusión. Esta es la vida cotidiana de la gente común del siglo XVI. La picaresca de quienes debían engañar o robar para comer, mediante trucos, argucias, etcétera. Ujú. Y de aquí viene la palabra lazarillo, ¿eh? Porque algunos, bueno, ustedes sabrán que existen los perros lazarillos, ¿no? Que ayudan a los ciegos. En referencia también al Lazarillo de Tormes, también que, digamos, ayudaba al ciego en su primer tratado, ¿no es cierto? De ahí viene la palabra el lazarillo. Ujú. Em, bueno, acá hay una, como lo hemos dicho ya, hay una denuncia a la hipocresía social de esos tiempos. ¿Mm? La honra, o sea, la honra en realidad lo que era una apariencia. ¿Ya? Eso lo vemos en el escudero que prefiere morir de hambre antes que perder su honra trabajando, lo cual el autor relata como absurdo, ¿no? Absurdísimo. Pero también hay una cuestión también desencantada de la condición humana. Lázaro aprende que la vida es dura y que cada uno busca su provecha sin importar a los demás. No hay verdaderos ideales. Todos mienten o engañan de alguna forma. Y esta es una perspectiva pesimista, por cierto, sobre la sociedad. El único valor que parece triunfar es la astucia para sobrevivir. Y como le aconseja el ciego a Lázaro, más da el duro que el desnudo. Es decir, el que tiene dinero pega más fuerte que el que nada tiene. Ujú. En esos días donde Lázaro ya se desprendía de su inocencia y comenzaba a ser pillo, como podríamos decir aquí en Chile. Hay otra cuestión también interesante en el Lazarillo de Tormes que yo he podido observar, digamos, en la novela, que es pequeñita, muchachos, es muy, muy pequeñita, y que tiene vinculación con la dominación y el control en las relaciones de amo y criado, lo que podemos ver en términos de dominio o propiedad. Lázaro es tratado como una propiedad por sus diferentes amos, y así lo relata más bien la novela. Había una relación de dominación. En el siglo XVI era común que un hombre niño, que un niño pobre fuera entregado como criado a un amo a cambio de techo y comida, y era legal y socialmente aceptado. ¿Ya? Lázaro en ese sentido tenía muy pocos derechos frente a sus amos. Estos ejercían el dominio total sobre él. Actuaban como dueños de Lázaro. Ujú. Un dominio feudal subsistente en lo cotidiano donde el superior jerárquico tiene potestad casi absoluta sobre el inferior. ¿Mm? No, no mucho más que eso. Aquí no hay ningún, por cierto que no hay ninguna cuestión de contratos laborales, olvídense de eso, eso recién lo vamos a ver en el siglo XX. ¿Ya? Aquí lo que sí hay podría ser una relación civil, pero donde no hay paga tampoco. ¿Mm? Aquí hay solamente un servicio y a donde se hace patente algo que incluso Juan Ginés de Sepúlveda, historiadores como
como él y bueno, en general todos los que sean seguidores de la filosofía de Aristóteles, ven como el derecho natural. En efecto, hay hombres que desde varios puntos de vista son dueños de otros, pero no solamente son dueños de otros por una cuestión simplemente material, es decir, de riquezas, sino por una cuestión también intelectual. Así como las observaciones de Aristóteles con respecto a los animales, por ejemplo, donde el pez más grande se come al más chico, eso también se reflejaba en el ser humano y obviamente porque las leyes naturales son superiores a las leyes humanas. ¿Ah? Y ahí también se vincula Santo Tomás de Aquino, donde claro, hay una jerarquía de leyes. Está la ley divina, está la ley natural y está por último la ley humana, ¿ya? Donde se ejerce un dominio basado en esta naturaleza, ¿no? Pero es interesante porque si bien Lázaro se somete, Lázaro no es un objeto pasivo. Él desarrolla una, una resistencia a ese dominio. ¿Cómo? A través de sus ingenios, engaños, con su manera de subvertir el control que tienen sobre él. Por ejemplo, roba al clérigo para recuperar algo de lo que se le niega. Engaña al ciego devolviéndole la crueldad, etcétera. ¿No es cierto? Estas pequeñas rebeliones muestran la agencia de Lázaro dentro de su subordinación. También algo importante es que aquí está la representación de la niñez en el siglo XVI para los más desfavorecidos. O sea, hay una infancia robada por la necesidad. Lázaro a muy corta edad deja de ser un niño cuidado por su familia para convertirse en un criado. Y su madre, sumida en la pobreza, se ve obligada a enviar a servir a un hijo porque considera que así tal vez pueda estar en una situación mejor y ella también, ¿ya? Porque incluso ya entrando a la Edad Media era muy recurrente, era muy frecuente que las familias teniendo hijos se vieran con problemas económicos importantes. Entonces no hallaba nada mejor el padre o madre que abandonar a su hijo en el bosque y que éste se salvara, digamos, de alguna forma. Comparado con eso, la madre hizo muy bien en entregar a Lázaro al ciego en ese sentido, ¿ya? Si lo comparamos. Y así nacieron también con estos niños que iban siendo abandonados, que algunos por supuesto no sobrevivieron, y algunos sobrevivían haciendo de estas argucias que también son las que hizo Lázaro en la obra. ¿Mm? La prioridad entonces aquí era que aprendiera a valerse por sí mismo y cuanto antes. O sea, Lázaro, siendo un niño, madura literalmente a golpes. Aquí en Chile nosotros podemos ver ciertos ejemplos, ciertas inspiraciones de Lázaro también. Ya, por ejemplo, en el folclore chileno, Pedro Urdemales, la tradición popular de Chile y Latinoamérica en general, donde hay un personaje muy parecido al Lazarillo en picardía, Pedro Urdemales, que es un personaje de cuentos campesinos, presente desde la colonia, que representa al pillo astuto que engaña hasta al diablo si es preciso. Al igual que Lázaro, es un trickster. Usa su inteligencia para burlar a los más fuertes o para salir de apuros. En la cultura chilena del siglo XIX y el siglo XX se valoraba la astucia como una forma de supervivencia y ascenso social. Y Urdemales encarna, por supuesto, esa cualidad. Ujú. Durante generaciones se contaron historias de pícaros chilenos, que como Lázaro vivían en su ingenio recorriendo campos y ciudades sin más propiedad que su ropa y su viveza. Ujú. Podríamos también eh, tener un ejemplo como Hijo de Ladrón de Manuel Rojas, un escritor chileno. Esta novela se ambienta, bueno, en Chile y de inicio del siglo XX, pero se considera de estirpe picaresca porque narra la vida de Aniceto Evia, un joven marginado, un hijo de un ladrón, que vaga por diversos trabajos y situaciones para sobrevivir. Al igual que Lázaro, el protagonista de Hijo de Ladrón, experimenta estas injusticias, recorre distintos ambientes sociales y tiene una actitud crítica hacia la sociedad. De hecho, la crítica literaria incluye Hijo de Ladrón entre las obras latinoamericanas con influencia directa de la picaresca clásica. ¿Mm?
Eh, Bastante interesante el Lazarillo de Tormes, aunque una novela pequeña, yo se la recomiendo, no le va a tomar quizás ni una hora leerla, y es muy entretenida además, muy, muy entretenida. Por cierto que en la cultura pop también podemos encontrar Lazarillo de Tormes. Yo le menciono mi favorita, que es la de un grupo de rock. Hay un grupo de rock que habla sobre el Lazarillo de Tormes, se llama Sauron, y que su canción es simplemente genial sobre el Lazarillo de Tormes. Así que se la recomiendo. Eso es, muchachos, lo que les quería hablar sobre el Lazarillo de Tormes.